Bueno, muy buenas tardes. Estuvimos viendo en la clase de Derecho Administrativo Laboral algunos aspectos constitucionales que tiene el órgano legislativo. Entonces, ¿quién es esa persona que puede aprobar leyes, que puede aprobar credenciales, que puede presentar leyes, que puede hacer funciones administrativas, que puede hacer funciones judiciales, a lo mejor en un juicio sobre un magistrado? Entonces, ¿quién es esa persona? Entonces, esa persona, según la Constitución, son los miembros elegidos, ya sea por postulación partidista o por libre postulación mediante una votación popular directa en las elecciones, para ser nominado, para ser elegido, mejor dicho, a una corporación denominada Asamblea, órgano legislativo. Entonces, la ley le va a determinar cuáles son los procedimientos. Por ejemplo, nosotros hemos visto en esta Asamblea Legislativa diputados elegidos por en forma independiente. Los diputados son 71 y pueden ser elegidos por circuitos uninominales o por circuitos plurinominales, en la cual se va a basar en la representación proporcional de las personas. Porque cada circuito tiene su conformación de acuerdo al padrón electoral y en igual forma las comarcas. Y la creación de circuitos y demás le corresponderá a la división también político-administrativa que tenga el país. Todo diputado tendrá derecho a un suplente que lo reemplazará a él no solamente en las sesiones, sino en la comisión, en todo su trabajo en la Asamblea Legislativa. Ellos se elegirán por un periodo de 5 años, el mismo día que se celebra la elección de presidente y vicepresidente. La asamblea se reunirá en la ciudad capital previa convocatoria, y ellos tienen su proceso de trabajo que se extenderá las legislaturas ordinarias de 4 meses cada una. Entonces las legislaturas se extenderán desde julio hasta el 31 de octubre y del 2 de enero hasta el 30 de abril, y en forma extraordinaria si es convocado por el órgano ejecutivo, cuando la Asamblea Nacional está en receso. Entonces, deberán actuar de acuerdo a la nación y a sus respectivos partidos políticos. La ley habla y da causales en la cual los partidos políticos puedan revocar el mandato de los diputados principales o los diputados suplentes. Entonces, ¿y cuáles son las causales de revocatoria de estos señores, de los diputados? No, en realidad nunca vemos amenaza con revocatoria, pero no se ve. Eh, eh, Eso se hace dentro de los partidos políticos, el periodo de los 5 años, podrá defenderse dentro de su partido, puede aplicar inicios de procesos, los mismos partidos, procesos sumarios, etc.
La Asamblea también puede hacer sesiones judiciales que no deben alterar la continuidad y la duración de la legislatura. Ustedes, por ejemplo, pueden recordar que en años anteriores hubo funciones de tipo judiciales contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que por cierto lo declararon culpable y fue a la cárcel. ¿Qué se necesita para ser diputado? Se necesita ser panameño por nacimiento o naturalización. Tiene que tener una residencia de 15 años en el país después de haber obtenido la nacionalización. Ser ciudadano en ejercicio, haber cumplido 21 años, no haber sido condenado por delito doloso y ser residente en su circuito electoral correspondiente. ¿Cuántos de ustedes tienen 21 años? Entonces, si usted tiene 21 años en adelante, usted puede ser candidato a diputado de esta república. Ellos no son responsables, dice la Constitución, de sus opiniones y de los votos que en un momento se emitan en el cargo. Entonces, ¿quién investiga a los diputados? Los diputados pueden ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, en el caso de la curul de San Blas, del diputado que se le acusó de actos libidosos, etc., él fue llevado a la Asamblea Legislativa. Perdón, él fue llevado a la Corte Suprema de Justicia y él tuvo su proceso legal en la Corte Suprema de Justicia. Se señala en la Constitución que los diputados y su suplente, cuando están ejerciendo en el cargo, no pueden aceptar otro empleo público, pero se exceptúan en el caso de nombramientos que sean llamados para ser ministro, viceministro, director general o gerente de entidades autónomas o semiautónomas y agente diplomático, cuya aceptación solo produce vacante transitoria por el tiempo que desempeñe su cargo. Entonces, el ejercicio de los cargos de maestro y profesor en centros de educación oficial o particular es compatible con la calidad de diputado. Usted puede ser diputado y usted puede ejercer la profesión del magisterio. Los diputados devengarán el salario que esté señalado por el Tesoro Nacional. Ya nosotros lo hemos visto en lo que ganan los señores diputados. Entonces, se señala también en la Constitución que ellos no podrán hacer por sí mismos o por interpuesta persona contratos con empresas o instituciones o órganos del Estado. Ni operaciones que sean de tipo corriente, etcétera, con el Estado para beneficiarse. Con otras entidades autónomas, semiautónomas, etcétera. Y cuando mediante licitación ellas se celebren contratos con, ya sea con entidades o con órganos. Cuando el diputado actúe en ejercicio de la profesión de abogado ante el órgano judicial, fuera del periodo de sesiones o dentro de este, tiene que tener una licencia concedida por el Pleno. Ya nosotros en la clase anterior vimos todas las funciones en las cuales son ejercidas por los señores diputados. Declarar guerra, aprobar presupuesto, determinar el valor de la moneda nacional, impuestos, contribuciones,
todas las leyes que puedan establecerse, organizar servicios públicos, tiene su reglamento interno, por ejemplo, el reglamento interno orgánico ahora mismo está siendo revisado. Entonces tiene funciones, ya lo dijimos, administrativas, tiene funciones eh, legislativas y tiene funciones de tipo judicial. Ellos también serán y trabajan dentro de las comisiones. Entonces el órgano legislativo señala cada vez que ellos se van a reunir, eligen sus comisiones para el trabajo del periodo de los 5 años. Entonces es importante determinar que en la formación de las leyes tienen su origen en la Asamblea Legislativa donde se aprueban. Las leyes serán propuestas cuando sean orgánicas por las comisiones permanentes de la Asamblea, por los ministros de Estado, en virtud de la autorización del Consejo de Gabinete, por la Corte Suprema de Justicia, por el Procurador General de la Nación, por el Procurador de la Administración y por el Tribunal Electoral. Por ejemplo, en el caso de los códigos electorales y demás, son presentados por el Tribunal Electoral. Cuando sean ordinarias, entonces por cualquier miembro de la Asamblea Legislativa, o sea, por cualquier diputado. Por ejemplo, el reconocimiento del almojábano, cuando se dan ese tipo de creación de una ley de profesión, etc. Por los ministros de Estado, ellos también pueden presentar en virtud de su autorización por el Consejo de Gabinete y por los presidentes de los consejos provinciales y autorización provincial. También en las personas, los ciudadanos en un momento determinado pueden presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa. Y ellos aceptarán o no aceptarán la aceptación del proyecto. Todo proyecto de ley debe ser aprobado en 3 debates. El primer debate ocurre en la comisión. Si es una ley de familia, va a la comisión de familia. Si es una ley agraria, va a la comisión agraria. Si es una ley sobre salud, va a la comisión de salud. El segundo debate sí va a la mayoría de la Asamblea Legislativa. Esa es lo que nosotros escuchamos en la radio, en la televisión, etcétera, las discusiones para que se discuta por el Pleno y es aprobada por el Pleno. Aprobado el proyecto, pasará al órgano ejecutivo, que lo sancionará, en otras palabras, lo firma, lo aprueba el señor presidente de la República y lo promulga en la Gaceta Oficial. Acuérdense que todas las normas legales deben ser publicadas en la Gaceta Oficial. Entonces, el Ejecutivo, o sea, el presidente, tendrá un máximo de 30 días hábiles para devolver un proyecto, si el acaso tiene objeciones sobre el mismo. El proyecto objetado deberá volver nuevamente a la Asamblea Legislativa para revisar en segundo debate para reformular el proyecto, modificar las objeciones, etc. Una vez ocurrido el proyecto, si fuere aprobado y corregida, consideradas las objeciones, el Ejecutivo sancionará y promulgará la ley. Cuando el Ejecutivo objetare un proyecto por inexequible, la Asamblea Nacional tiene que, puede insistir en su objeción, pero aquel pasará a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia dé su fallo. La ley será promulgada dentro de los 6 días hábiles que siguen
al de su sanción y comenzará a regir desde su promulgación. O sea, salvo que en la ley le diga a usted que rige a partir de una fecha posterior. Nosotros vemos que el órgano oficial de publicación del Estado es la Gaceta Oficial. Hemos podido ver así, a grosso modo, las atribuciones. O sea, me siguen, por favor, busquen una constitución y me siguen porque lo que estamos viendo son los artículos de la constitución. El órgano ejecutivo, que es otro de las partes de este país, está conformado por el presidente de la República y su vicepresidente y los ministros de Estado. Entonces, esos conforman el órgano ejecutivo. El presidente de la República puede ejercer sus funciones por sí solo o con la participación del ministro del ramo respectivo o todos sus ministros. Cuando lo hace con todos sus ministros es a través del Consejo de Gabinete. Por eso, y los decretos de gabinete que salgan del Consejo de Gabinete tienen la fuerza de ley, como si hubieran sido aprobados por la Asamblea Legislativa. Igual forma, tanto el presidente de la República será elegido por sufragio popular directo por la mayoría de votos por un periodo de 5 años. Y con el presidente deberá ser elegido también el vicepresidente. La Constitución nuestra señala que ambos cargos no podrán ser reelegidos esta persona posteriormente para el mismo cargo en el periodo siguiente, sino que tiene que transcurrir 2 periodos. No puede ser elegido ni presidente ni vicepresidente aquella persona que haya cometido delito doloso con pena privativa de libertad. Ese caso lo estamos viendo ahora mismo en el caso de Martinelli. Si él sale condenado y demás, no podrá ser candidato presidencial. Ellos tomarán, tanto el presidente como el vicepresidente, tomarán y jurarán el primer día de julio sus respectivos cargos ante la Asamblea Legislativa. Si acaso no pudieran tomar posesión en la Asamblea Legislativa, lo harán ante la Corte Suprema de Justicia. Y si no fuere posible, ante un notario público. En su defecto de ante 2 testigos hábiles. Eso fue lo que pasó en el momento de la invasión con Endara. ¿Cuáles son las atribuciones para ejercer por sí solo el cargo de presidente de la República? Nombrar y separar libremente a sus ministros de Estado, coordinar la labor de la administración y los establecimientos públicos, velar por la conservación del orden público, adoptar medidas necesarias para que la Asamblea Nacional, espérense un momentito, alumnos, Juan, la señora de la ropa, oye, excúseme, excúseme por favor, pero bueno, esa es la cosa de dar en las clases uno en la casa. Presentar a principio de cada legislatura, él deberá presentar un informe sobre los asuntos de la administración, objetar los proyectos leyes, invalidar las órdenes o disposiciones que dicte un ministro de Estado en virtud, si no
si no se aplican debidamente. Son atribuciones para ejercer como presidente de la República con participación de los ministros respectivos. Ellos tienen la facultad y también atribuciones de sancionar, como lo dije anteriormente, y publicar las leyes, nombrar o separar directores, porque también le toca nombrar a los directores al servicio de la policía, a los directores de entidades autónomas. Puede separar libremente a los gobernadores. Tiene que informar al órgano legislativo de las vacantes producidas, vigilar las recaudaciones y la administración de las rentas, enviar al órgano legislativo el proyecto de presupuesto. Nosotros lo estamos viendo de que ellos le están siendo enviado el presupuesto para que el presupuesto sea discutido en la Asamblea Nacional. Ellos pueden celebrar contratos administrativos para la prestación de servicios y ejecución de obras públicas. Miren, por ejemplo, los grandes contratos, la carretera de Panamá de Reiján, el puente. Pueden también dirigir las relaciones exteriores, celebrar tratados y convenios internacionales en la cuales serán sometidos a la consideración del órgano legislativo. O sea, todo convenio internacional y todo tratado debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa para poderse transformar en ley de la República. Puede nombrar a los jefes, gerentes, directores de entidades públicas, autónomas y semiautónomas, el IFARU, etcétera, el IDAN. Puede decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas, conceder libertad condicional a los reos por delitos comunes. Puede otorgar ascenso a los miembros del servicio de la policía, conceder a los nacionales que soliciten permiso para aceptar el cargo ante gobiernos extranjeros, y ejercer otras disposiciones que establezca la Constitución y la ley. El vicepresidente, ¿qué es lo que va a hacer el vicepresidente? Lo va a reemplazar en caso de falta temporal o absoluta, asistir con voz y voto a las sesiones del Consejo de Gabinete, asesorar al presidente de la República en las materias que así lo determine, y asistir y representar al presidente de la República en actos públicos, congresos nacionales e internacionales o en misiones especiales que así se concedan. Hay actos que el presidente de la República los llevará y los puede ejercer por sí solo y no necesitan ser refrendados por un ministro de Estado. El presidente y el vicepresidente podrán separarse del cargo mediante licencia que no exceda a los 90 días y que deberá ser concedida por el Consejo de Gabinete. Yo no me puedo ir, si yo soy presidente, tengo que ser presidente y vicepresidente las 24 horas del día, todos los días del año, durante el periodo de los 5 años. Si yo, por ejemplo, requiero de una licencia por ya sea vacaciones, una cosa especial y demás, él tendrá que, si es más de 90 días, tiene que ser autorizado por la Asamblea Legislativa. En su reemplazo, el reemplazo es el vicepresidente de la República, que tendrá el título de encargado de la presidencia de la República.
En el caso de que falte el presidente y no puedan ser llenadas las funciones por el vicepresidente, entonces ejercerá esa función el ministro de la presidencia o uno de los ministros de Estado, que estos elegirán por mayoría de votos, quien debe cumplir los requisitos necesarios para ser presidente de la República. Eh, aquí en la previo, antes de la invasión, aquí se dio este mecanismo. A lo mejor usted es ministro de Estado, se da un mecanismo de que no esté el presidente y el vicepresidente, no esté el ministro de la presidencia, y a lo mejor usted sea el ministro de Salud, etcétera, o de Desarrollo Social, etcétera. Entonces a usted lo eligen para reemplazar el cargo de presidente de la República. Si él se va a ausentar eh, eh, en un periodo que no exceda los 90 días, tiene que ser solicitado un permiso por el Consejo de Gabinete y requerirá una aprobación y licencia de la Asamblea Legislativa. Pero él se puede ausentar por un periodo, por ejemplo, de 10 días, sin necesidad de autorización alguna. Pero se puede ausentar por un periodo de 10 días, no mayor de 30 días. Entonces sí tiene que pedir permiso al eh, Consejo de Gabinete. Y por un periodo mayor de 30 días con la autorización de la Asamblea Nacional. Y en su cargo quedará establecido el vicepresidente, que tendrá la denominación y el título de encargado de la presidencia de la República. Entonces ya hemos visto por la falta absoluta del presidente, entonces cómo se eligen, ya sea el vicepresidente, el ministro el ministro de la presidencia o los ministros de Estado. Eh, por ejemplo, si hay una falta absoluta del presidente, entonces el ministro encargado de la presidencia, mayor del tiempo señalado, tiene que llamar a elecciones. El cargo de presidente y vicepresidente, ¿quién les paga? Sus emolumentos podrán ser modificados en caso de que le den más salario por el periodo presidencial siguiente. El presidente y el vicepresidente solo son responsables en los casos por extralimitación de funciones constitucionales, por actos de violencia o coacción en el curso de un proceso electoral, por impedir las reuniones de la Asamblea Nacional, por obstaculizar las funciones de esta o demás organismos y por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la administración pública. Entonces, en los dos primeros casos señalados y leídos, la destitución, la pena será la destitución y la inhabilitación de la República. También establece, en este caso, es importante señalar los grados de consanguinidad con los periodos anteriores, entonces no puede ser designado como presidente. Los parientes, habla la ley, que los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad del presidente de la República por el periodo que siga aquel al presidente que hubiera ejercido el cargo. Y los parientes también en los grados de consanguinidad y afinidad.
También habla la Constitución en su capítulo segundo de los ministros de Estado. Los ministros de Estado son los jefes respectivos de las ramos y participarán con el presidente de la República en el ejercicio de sus funciones y de acuerdo a la Constitución y la ley. Ellos se distribuirán los negocios del Estado entre los diferentes ministros, o sea, la cartera de Desarrollo Social, de Educación, de Salud, etcétera. Deben hacer un repaso y verificar cuántas carteras ministeriales tenemos nosotros. A todos los ministros de Estado, ellos sí deben ser panameños por nacimiento. No necesitan vivir una elección y haber cumplido 25 años de edad. No haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad o sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia. Hemos podido ver que a lo mejor ustedes, si tienen 25 años, ustedes pueden ser ministros de Estado en este país. Miren qué tan importante es el conocimiento y saber, pues, que hasta para ser presidente de la República yo necesito tener 35 años. Ya lo vimos anteriormente, 35 años. Para ser diputado, 21 años. Y para ser ministro de Estado, 25 años. Ellos deberán entregar informes a la Asamblea Legislativa. Vamos a quedar aquí para entrar en la próxima clase en el Consejo de Gabinete. ¿Quiénes pueden llegar hasta el Consejo de Gabinete junto al presidente de la República? Por el Consejo de Gabinete no es más que una reunión del presidente de la República, quien la presidirá, o del encargado de la presidencia, con el vicepresidente y sus ministros de Estado. Entonces vamos a quedar aquí para la próxima clase. Antes que se me olvide, tengo que señalarle de que el trabajo, lo estoy señalando desde la primera clase, el trabajo que vamos a realizar es revisar, me tienen que decir también qué corregimiento escogieron los grupos. Son 5 corregimientos, el que sea de su área donde usted vive. Asistan a las juntas comunal o si tienen acceso al representante para que le pregunte qué acciones ellos están llevando con respecto a los planes de salud ocupacional. Por lo tanto, usted antes de ir allá, usted tiene que hacer una revisión de cómo está constituido su corregimiento, cuántas personas tienes, etcétera, qué está ubicado allí y demás. Para saber si verdaderamente tienen interés a lo mejor en hacer planes de salud ocupacional y qué relación a lo mejor tienen con el Estado. Las dos entidades que realizan actividad en el área de salud ocupacional son el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social. Recuerden ustedes que el Ministerio de Trabajo también tiene actividad de salud ocupacional y particularmente en el sector privado, por ejemplo, la gente de la CAPAC, la gente de la SUNTRAC, de la construcción, tienen su propia programación en materia de salud ocupacional. Entonces usted va a determinar allí también cuál es la relación de ellos con este tipo de entidades gubernamentales, pues en el desarrollo de algún plan en salud ocupacional. A lo mejor ustedes se encontraron que sí están desarrollando algo o a lo mejor no están desarrollando nada. Y a lo mejor
ni sabrán qué es salud ocupacional. Miren, todas esas son lugares que en un momento determinado ustedes pueden ir a trabajar para desarrollar planes de salud ocupacional. También quiero que a ese trabajito hagan una encuestita a 5 personas. Y eso ustedes van a ver sexo, edad, educación, eh, y también van a medir allí el conocimiento y si en su lugar de trabajo hay algún tipo de planes y desarrollo en el área de salud ocupacional. Escójame mujeres y hombres. No tengo que ver los aspectos, o sea, los aspectos importantes también, los aspectos de la edad. Entonces, eso también lo anexan y vamos a descubrir verdaderamente cuál es la realidad y qué es lo que está pasando en el área de salud ocupacional. Bueno, entonces nos estamos viendo en la próxima clase, el 30 de agosto. Pásenla bien y comiencen a hacer sus actividades de trabajo porque este es el último semestre de ustedes y este semestre se pasa corriendo y tienen mucho trabajo en lo que es tesis y exámenes y de certificación y demás. Entonces nos estaremos viendo en la clase del 30 de agosto. Hasta luego.